sanos es muy importante. Consejos, consultas y la información médica que necesitas a cargo de nuestros especialistas en medicina familiar y comunitaria, quienes están dispuestos a escucharte para que juntos mejoremos tu calidad de vida y salud. Aquí empieza Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Es un espacio producido por Goldfields. Bienvenidos a Saber para Sanar. Empezamos el programa con un saludo cordial para todos ustedes aquí en la señal de Radio Estéreo Hualgayoc. Y como de costumbre, en Saber para Sanar Juntos Nada Nos Detiene, estamos en el enlace con nuestra estimada doctora Suseti Díaz, quien está dispuesta a compartir sus conocimientos con todos y cada uno de nosotros. Hola doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al programa. Martín, muy buenos días, qué gusto saludar a nuestra querida audiencia. Hoy estamos en nuestro microprograma. Tenemos 15 minutos de información, consultas y consejos para todos nuestros oyentes. Recuerden que estamos como siempre en Saber para Sanar, tu espacio dedicado a la prevención de enfermedades y cuidado de la salud. Doctora, tenemos un teléfono disponible también, es el 976-53-3412, nuestro número en el que podrán escribirnos, podrán llamarnos para hacer sus consultas, así que ya lo saben. Esto es Saber para Sanar, juntos nada nos detiene. Este es un espacio producido por Goldfields. Y ya saben que estamos en Facebook como Juntos Nada Nos Detiene. Y hoy en Saber para Sanar hablaremos de un tema interesante, hablaremos sobre cuidado de las heridas. Cuidado de las heridas. ¿Quién no se ha hecho una herida? ¿Quién no ha tenido una herida, de verdad? Pero estamos hablando de heridas Martín, diversas. ¿Qué más tipos de...? profunda sea una herida, más grande o esté más sucia, necesita más cuidados. Claro. Es por eso que nuestro médico nos puede indicar cuál es el tipo de cuidado según la evaluación que nos haga para poder supervisar y tratar aquellas heridas que son graves. Los médicos y también los enfermeros empiezan evaluando las heridas basándose en el riesgo de infección. Las heridas limpias son aquellas que no están contaminadas por bacterias, son las que se asocian a un menor riesgo de infección y esto facilita su cuidado. Lo más probable es que la incisión que haga un cirujano en, por ejemplo, la rodilla de un paciente durante una reparación de un ligamento cruzado sea una herida limpia, porque antes de operar el área nosotros utilizamos una solución antibacteriana para desinfectar y evitar que haya infecciones. Es por eso que en este tipo de heridas el riesgo de infección es bajo. Tenemos también las heridas sucias o infectadas, como por ejemplo los abscesos, las rozaduras, los cortes profundos o las heridas por arma de fuego. Son diferentes, requieren otro tipo de cuidado, un cuidado más especial, además, para supervisar además y prevenir las infecciones. Algunas veces una herida está limpia, pero existe riesgo de infección por el lugar del cuerpo donde se encuentra. Si la herida se encuentra en un área donde abundan las bacterias, como por ejemplo las vías urinarias o la parte del sistema digestivo o el sistema respiratorio, los fluidos u otras sustancias contaminantes pueden ingresar en la herida y provocar infecciones. La suciedad o que haya entrado un objeto extraño en la herida también puede aumentar el riesgo de infección. Ya que nos habla del tipo de heridas existentes, doctora Suseti, alguien se pregunta, pero ¿por qué no cierra mi herida? Bueno, en algunas ocasiones, Martín, las bacterias o los gérmenes pueden retrasar el proceso de curación. Cuando se tiene una herida abierta, es fácil que estas bacterias comunes de la piel, ¿no? Por ejemplo, el estafilococo es una bacteria que está siempre en nuestra piel, entren en la herida. Y a esto se llama contaminación. Esta contaminación sí se puede convertir en una infección. Ahora, si ya tenemos una infección, significa que las bacterias se están reproduciendo rápidamente, que los gérmenes están invadiendo los tejidos blandos y evitando la curación. Otros factores que retrasan la curación de las heridas incluyen, por ejemplo, una mala nutrición, el fumar, la obesidad, algunas enfermedades como la diabetes, enfermedades del hígado, del riñón, de los pulmones y algunos tratamientos también como la quimioterapia o la radiación. Doctora, que es un lujo tenerla con nosotros y eso nos permite cumplir varios objetivos de ayudar a cuidar de su salud de cuánta población nos escucha cada día. Así
Así es, Martín, y bueno, gracias también a Goldfields que hace posible este espacio como es Saber para Sanar, con un tema interesante el día de hoy que es cuidado de las heridas. Doctora, acompáñenos por favor para compartir con nuestros oyentes un tip muy importante, un consejo de salud aquí en Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. En Saber para Sanar, este es un consejo de salud. Las heridas graves no se curan de la noche a la mañana. El cuerpo puede tardar semanas en generar tejido nuevo. Por lo tanto, es importante cuidar bien la herida para prevenir las infecciones y minimizar las cicatrices. Mantén la herida cubierta con gasa limpia hasta que deje de segregar líquido. Eviten bañarse en bañera o nadar en piscinas hasta su próxima visita médica. La suciedad del agua podría colarse en la herida y contaminarla. Además, existe el riesgo de que la herida se abra si se moja demasiado. Trata de mantener a tus mascotas alejadas de la herida. Evita tocar, manipular o rascar las costras. Una costra puede producir picazón, mientras la piel que hay debajo de ella se cura, pero si el paciente se la toquetea o se rasca, podría arrancar la nueva piel que se le ha formado debajo. Entonces, la herida tardaría más tiempo en curarse y dejaría una cicatriz mayor. Estos consejos solo aplican para el cuidado de heridas leves. En caso de tener una herida de mayor consideración, es importante que acudas de manera inmediata al centro de salud más cercano. No te automediques. Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Es un espacio producido por Goldfields. Continuamos en Saber para Sanar, juntos nada nos detiene, y hoy jueves charlando sobre un tema muy importante, cuidado de las heridas, con la doctora Susetti Díaz. Doctora Susetti, ¿cuántos se preguntan cómo se deben curar de manera correcta las heridas? Tener algunos materiales como por ejemplo el suero fisiológico, curitas y vendas, ¿no? Por ejemplo, es importante que tengamos un botiquín de primeros auxilios. Ahora, ¿cómo curamos una herida simple, una herida de repente que nos realicemos en casa, quizás con el cuchillo, con algún objeto punzocortante? Bueno, acá lo importante es en primer lugar lavar la herida con agua fría, con agua corriente o con suero fisiológico. Luego de ello secar la herida con una gasa seca o con un paño limpio. Luego desinfectar la herida, podríamos hacerlo por ejemplo con agua oxigenada o con alcohol, y cubrir la herida con una gasa seca, sujetarla con un esparadrapo, con alguna cinta adhesiva o una curita si es muy pequeñita, y listo, ¿no? Ahora la cura debe cambiarse en un máximo de 48 horas, siempre que esta gasa esté sucia o de acuerdo con la indicación de la persona que nos haya atendido, ya sea una enfermera o un médico. Además de eso, debemos evitar mojar la cura o la gasa cubriéndola con una bolsa plástica cuando nos bañemos. En casos graves como cortes profundos o cuando la herida sangre mucho, se debe hacer lo mismo. Sin embargo, después se recomienda acudir inmediatamente a un puesto de salud o al hospital, ya que la persona debe ser evaluada por el médico, pudiendo inclusive necesitar puntos o colocar unas grapas. Doctora, pero ¿cuándo es prudente, cuándo un paciente debe acudir necesariamente al médico en caso de heridas? Bueno, hay otras heridas, por ejemplo, Martín, que son un poco más difíciles de tratar, ¿no? Como por ejemplo las escaras que se forman en los abuelitos, en los adultos mayores. En este caso, en el caso de una escara, lo recomendable es que sea evaluada por una persona profesional de la salud, ya sea un médico o una enfermera, para que nos indique cómo es la forma correcta de hacerlo. A menos que estas escaras sean superficiales y que nos den la indicación que debemos curarlas en casa, podríamos hacerlo. Pero lo ideal es que sean atendidas o sean vigiladas por un personal de salud.
En el caso, por ejemplo, Martín, de una persona que se hace una quemadura, ya sea con agua caliente o con aceite, deberíamos valorar si la herida es pequeña o es una herida más extensa, ¿no? Y el grado también de quemadura. Entonces, ante este tipo de heridas, lo recomendable es que acudamos a un centro de salud, a menos que sea algo muy leve, muy simple, que quizás nos salpicó por ahí una pequeñísima cantidad de aceite en nuestra mano. En ese caso solamente podríamos colocar agua fría más de 5 minutos para enfriar la herida, aplicar alguna crema hidratante con efecto refrescante y calmante y cubrir la quemadura con una gasa limpia. Y bueno, la recomendación, Martín, es que la mayoría de las heridas que ocurren en nuestra casa pueden ser tratadas sin ir al hospital, ¿no? Sobre todo cuando son heridas pequeñas, superficiales, que no son profundas. Ahora, si la herida tarda mucho en cicatrizar o si surgen señales de infección como mucho dolor, enrojecimiento intenso, inflamación, pus o fiebre por encima de 38 grados, se recomienda acudir al centro de salud para que la herida sea evaluada, se le haga una higiene adecuada y se inicie el tratamiento antibiótico correcto. Además, bueno, las heridas de mayor riesgo de infección son las provocadas por mordeduras de animales. Una mordedura, incluso una mordedura humana, son muy difíciles de cicatrizar. Esas heridas siempre se infectan, ¿no? Las heridas producidas por objetos oxidados también se infectan. Entonces, en estas heridas siempre es importante que sean evaluadas por un personal de salud. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos cumpliendo con el objetivo de Saber para Sanar, llevar información muy importante a cada uno de nuestros oyentes. Invitamos el día martes a las 10:45 de la mañana dentro del programa Voces Cajamarquina. Gracias, doctora. Buen día. Muchas gracias, Martín. Los esperamos en Saber para Sanar 2023. Juntos, nada nos detiene. Esto fue Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Este es un espacio producido por Goldfields. Porque estar sanos es muy importante. Aquí te dimos consejos, recomendaciones y la información médica que necesitas para cuidar tu salud. Te invitamos a sintonizar nuestro próximo programa. Recuerda que estamos todos los martes y jueves desde las 10:45 de la mañana en los 94.5 de la FM. Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Es un espacio producido por Goldfields.